Saludos jóvenes, soy el profesor José Montenegro Araúz, soy psicólogo y soy el docente titular de esta cátedra llamada Victimología. Vamos a ver los conceptos generales del mismo a fin de pues ir entrando en materia que nos atañe realmente. Algunas consideraciones que debemos tener con respecto al tema es que, primero que todo, se trata de una ciencia muy particularmente de las víctimas, ¿sí? De aquellas personas que por una u otra razón han sufrido algún tipo de situación, en algunos casos un poco más complicadas que otras, pero como sea, pues, víctima al final. Debemos entender que en cualquiera de los casos es una rama de la criminología y estudia, como lo mencioné anteriormente, pues a la víctima, a su personalidad, sus características biológicas. En esto se incluye pues todo el funcionamiento del sistema nervioso central, o sea, el cerebro, la médula espinal, aparte de estructuras específicas que hay dentro del cerebro, glándulas en el cuerpo, la interacción bioquímica que hay en el organismo, ¿sí? Neurotransmisores, um, glándulas, hormonas, etcétera. A todo esto se refiere, pues, o todo esto más bien se refiere a las características biológicas. Bien, cuando hablamos de características psicológicas, entonces ya nos referimos muy puntualmente a elementos de corte psicológico como motivación y demás que van muy ligados entonces sí al comportamiento. Características morales se refieren pues a elementos que han sido heredados, estudiados, aprendidos, ¿sí? Por la interacción del medio, la familia, el lugar donde la persona creció, donde estudió, que involucra también elementos sociales y culturales. En lo cultural va desde, o abarca muchas cosas, por ejemplo, la manera de vestirse, la manera de comportarse, actuar en grupo, la comida. O sea, todos esos son elementos sociales y culturales que también entran en juego acá para que una persona actúe, piense, ¿verdad? Se comporte de una manera o de otra. Y todo esto, desde luego, en relación con el delincuente y el rol, su rol en el delito. Otra cosa que debemos tomar en consideración es que es una disciplina que analiza científicamente a la víctima del crimen. Bien, esto no es algo pasional, no es algo que porque me da la gana, por capricho, porque fulano me cae mal, no, nada de eso. Esto es un análisis, o sea, implica un análisis científico, herramientas de corte científico, la intervención de especialistas, de científicos, como entre otros los psicólogos y, bueno, médicos, los trabajadores sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ninguno de ellos pues carece de una capacitación técnica previa, ¿verdad? Por ende, podemos decir o considerar de momento también que es una ciencia multidisciplinar. En este caso se involucran, como lo mencioné hace un momento, distintos especialistas, distintas disciplinas, ¿verdad? Que en un momento dado ayudan a que se desarrolle el estudio de los procesos de victimización y desvictimización también. Entonces, podemos definir finalmente la victimología como una disciplina científica que posee un método empírico e interdisciplinar encargada del estudio de la víctima, capaz de presentar información relevante sobre los procesos de victimización, sus formas de actuación y también, muy importante, el tema de la prevención, a fin de que pues cada vez hayan menos víctimas. Sin embargo, pues tomando en cuenta la interacción humana, tomando en cuenta que el ser humano por naturaleza es un ente social y que hay diferencias individuales, hay distintas motivaciones, hay distintos aprendizajes a lo largo de la vida, así como hay distintas maneras de funcionar, como quien dice, pues es muy posible que el tema del conflicto,
la victimización, las víctimas, los victimarios, no vaya a erradicarse al 100%, puesto que pues es muy posible que vaya en contra incluso de la misma naturaleza del ser humano. Pero bueno, en cualquiera de los casos, pues esta disciplina científica ofrece una alternativa para estudiar estudiar y trabajar a la víctima, como quien dice, miras a ayudarle a mejorar, a manejar su situación y eventualmente pues salir a flote. Claro que todo esto en conjunto con, como lo mencioné anteriormente, con otros especialistas u otras disciplinas. Entonces, existe una relación entre las dos especialidades que estamos viendo acá, criminología, que es lo que ustedes están estudiando, y por otro lado, pues la victimología, que es el curso que estamos desarrollando. Ahora, sobre esto deben desarrollar una pequeña investigación y con base en ello entonces deben desarrollar un foro, el primer foro que se les va a habilitar en la plataforma, en el cual ustedes van a exponer cuál es la relación que existe entre ambas ciencias. No obstante, acá nosotros podemos resaltar algunos puntos con respecto a esta relación. Por ejemplo, si resaltamos las características de ambas ciencias, eh, las une, por ejemplo, la característica de la cualidad. La criminología es una ciencia, mientras que la victimología es una rama de la criminología. Con respecto a la autonomía, la criminología posee autonomía como tal, pero no independencia, puesto que, como hemos mencionado anteriormente, trabaja muchas veces en conjunto con otras especialidades: antropología, medicina, psicología, etcétera, historia, geografía, etcétera, etcétera. La victimología, por otro lado, depende de las ciencias criminológicas. Bien. Con respecto al objeto de estudio, la criminología estudia el delito, el delincuente, la víctima y medios de control social, mientras que la victimología estudia la víctima en relación con los elementos que estudia la criminología. O sea que la victimología, en ese sentido, va a depender siempre de la criminología. Ahora, con respecto al tema de investigación, ambos poseen un diseño de investigación sustentado en metodología empírica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo parte de una observación o va de la mano de características individuales del mismo investigador. O sea que se profundiza o se mejora o se le da mayor calidad al tema de investigación dependiendo básicamente de las características propias del investigador. No hay un método único de investigación, no hay un único método de proceder. Posiblemente existan procedimientos muy puntuales dentro de la criminología. Sin embargo, con respecto a la victimología, tomando en cuenta que muchos de los crímenes o delitos que se cometen no siguen un mismo orden o método, como quien dice, entonces se le puede abordar desde una perspectiva u otra. Eso va a depender del investigador o de los investigadores que estén desarrollando la investigación, pero esto también puede influir, para bien o para mal, dentro del estudio de las víctimas como tal. Por ello entonces se dice que, repito, poseen una metodología de investigación empírica. Con respecto a la recopilación de datos, ambos utilizan diversos métodos como por ejemplo estadísticas, encuestas, sondeos. Hay que tomar en cuenta en muchos casos que las cifras que se recogen pueden ser no reales. ¿Por qué? Porque como se trabaja con personas, las mismas personas pueden alterar los resultados o los datos que dan. Bien, entonces quizás
cuando se desarrolla una encuesta, un sondeo, las personas pueden estar contestándolo sin saber realmente o sin hacer un mayor análisis de lo que están respondiendo, o puede que no sean honestos al momento de contestar, o puede ser que una persona conteste dos veces el mismo cuestionario, si hay dos, o las dos encuestas, si hay dos encuestadores. O sea, muchas cosas pueden influir para que los datos que se obtienen finalmente pues no sean reales. De ahí entonces la importancia de que cuando se desarrolle alguna especie de investigación sea tan profunda como sea posible y que el investigador también posee, posea, um, dote de investigador, valga la redundancia, le guste la investigación o no se quede con la primera eh, mano de datos, sino que pues a dónde, que pregunte, que investigue, que tenga un mejor control sobre la investigación que se vaya a desarrollar. Bien, con respecto a las fuentes, eh, como tienen ambas especialidades tienen ciencias afines, las fuentes tienden a ser prácticamente las mismas, en este caso como por ejemplo la biología, el derecho, la psicología, la sociología. Todo esto porque existe, como ya hemos mencionado anteriormente, la interdisciplinariedad, así como también la retroalimentación. Entonces, una va a apoyar a la otra en un momento dado, independientemente de que se eche mano de información, de fuentes de información eh, de carácter, como ya he mencionado, biológico, legal, psicológico o la que sea. Bien. Y al final, los fines que persiguen cada una de estas ciencias son, en el caso de la criminología, pues existen diversas funciones relacionadas a factores del delito, mientras que la victimología va muy puntualmente con las víctimas. Por eso se dice que su fin es el de apoyo, el de brindar apoyo, el de brindar ayuda y en el mejor de los casos incluso la prevención. ¿Cuáles serían las funciones en este caso de la victimología? Diversas. Sin embargo, acá vamos a mencionar estas cuatro. La primera, perdón, es la del proceso o va con respecto al proceso de victimización. Entender cómo la víctima se convirtió en víctima, cómo se dio paso a paso, por eso hablamos de proceso, ¿no? Paso a paso, cómo eh, migró esta persona, víctima, ¿no? De, de no ser víctima a ser una víctima. Esto no es algo nada más que el caso fortuito, ¿no? De que fulano se convirtió en víctima solamente porque estaba parado en una esquina. No, de alguna manera llegó a esa esquina y de alguna manera ocurrió ocurrieron toda una serie de eventos alrededor, aparentemente paralelos pero independientes, que de una u otra manera entonces volvieron a esta persona una víctima. Bien. Otra de las funciones que tiene es la medición del fenómeno. O sea, luego de que se identifica la víctima y se identifica también el delito que tiene que ir allí paralelo, o sea, acompañándolo, es necesario hacer una debida investigación con respecto a lo ocurrido, al delito como tal. A esto nos referimos a medición del fenómeno. No, cuando hablamos de medición no nos referimos puntualmente, o más bien literalmente a colocar una regla, una cinta métrica al lado de algo. No, no es eso, sino a investigar el evento como tal, sus causas, sus efectos, ¿verdad? Proponer o más bien elevar algún tipo de propuesta que permita la prevención del mismo y tal. Por ello entonces otra de las funciones es esa, la prevención. ¿Sí? Tratar de evitar que otras personas pasen por el mismo camino y que eventualmente pues acaben convirtiéndose en víctimas. Y por último, pues, aunque no menos importante, la función de la asistencia. Brindarle asistencia a las personas que han sido víctimas de algún delito u otro. No sé si alguno aquí ha tenido la mala experiencia de ser víctima pues, de algún tipo de delito. Por ejemplo, imagínense que usted va en un bus y va de camino a la universidad y alguien le mete la mano en el bolsillo y le saca la cartera o le saca el dinero de alguna manera. Usted se está convirtiendo automáticamente en víctima, ¿verdad? Entonces, la persona puede quedar en un momento dado
o pasar por un episodio de enojo, de culpa, o sea, de tantas cosas, ¿verdad? Sin embargo, pues, ¿por qué no tener en un momento dado especialistas que en un momento dado le puedan dar a uno el apoyo o algún grado de asistencia para el manejo, ayudarnos a manejar la situación? No necesariamente, pues, vamos a andar por la vida de ahí en adelante todos relajados, como que nada pasó y tal, pero al menos ese evento sí es importante, pues, aprender a manejarlo. Entonces, ello solamente se consigue, o más bien, pudiera ser más fácil conseguirlo, es a través de la asistencia de especialistas. Entonces, existen tipos de victimología. Está, por ejemplo, la victimología tradicional, la académica, la constructivista, la crítica y la dogmática. Vamos a verlas cada una de ellas en detalle. Esto es muy propio de las ciencias, ¿no? Que tengan ramas o especialidades. Y bueno, vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. La victimología tradicional nació por allá a finales de la primera mitad del siglo XX, por allá en los años 40, 70. No quiere decir que no, antes de esto no hubo víctimas, claro que las hubo, pero ya un estudio como tal y plantearlo como una ciencia, con el nombre de victimología y tal, eso pues desde la perspectiva tradicional ocurrió, pero a finales de la primera mitad del siglo XX. Repito, por allá en los años 40 y 70, 1940, 1970. Se les denominaba clásica, convencional o positivista. En algunos textos lo pueden encontrar con esas palabras. Básicamente postulaba el, o más bien presentaba el postulado víctimo contribuyente. Bien, que la persona se volvía víctima porque contribuía con algo para volverse así, de manera consciente o inconsciente. Bien. Había en ese momento, una elevada abstracción teórica, puesto que no existían estudios previos que brindaran pues un conocimiento o una literatura más bien que pudiera entonces considerarse como la base teórica de esta ciencia. Y es que, obvio, si estaba empezando a formarse, desde luego que no iba a haber un sustento teórico como tal. Más allá de que, como ya acabo de mencionar, si existían las víctimas posiblemente sean tan antiguas como el mismo ser humano. Entonces, podemos decir que habían demasiados aportes, pero eran empíricos. Demasiados aportes que venían de lo que creía un especialista, de lo que creía otro. Y recordemos que hubo una época en la que las personas creían eh, que poseían, como quien dice, la verdad absoluta. Hoy por hoy sabemos que no hay verdades absolutas. Sin embargo, bueno, en aquel momento con lo que se contaba era con eso, con el aporte empírico que muchas personas podían hacer. Pero esto desde luego que incurría, o incluía más bien, desde luego muchos errores, eh, y errores de todo tipo, errores humanos, errores de investigación, errores de falta de instrumentos, bueno, errores de todo tipo. Bien, y hasta que eventualmente, pues, para esta época entonces se hizo la veamos, le- legimi, la estoy diciendo mal, legitimización de la victimización. O sea, finalmente ya se hizo, las personas aceptaron, se dieron cuenta que en efecto el tema de la victimización sí existía, bien, y que requería un estudio y que las personas requerían asistencia y que quizá pues no estaba de más mirar las cosas con sentido de lograr algún tipo de prevención. Existe también la victimización, perdón, la victimología académica, que se reconoció
que fue cuando bueno, es la que propiamente ya reconoció a la víctima como tal. En este caso se vinculó a la víctima en el campo de aplicación. O sea, ya no solamente era el delito, sino también se consideraba a la persona como parte del mismo, y todavía mucho más importante, se le empezaba entonces a dar un rol, una participación entonces dentro de todo esto, y también se le incluía entonces como un ente para brindarle apoyo, como parte de la misma investigación, ¿verdad? Otra perspectiva y tal. Sin embargo, pues todavía desde este tipo de victimología, el agresor sigue siendo la figura estudiada. Pero bueno, ya hasta aquí pues se hizo un avance bastante considerable al tomar en cuenta entonces a la víctima, puesto que anteriormente no se le había considerado. Está la victimología constructivista, que esta surgió entonces por allá por la segunda mitad del siglo XX. Eh, Se distinguió entre dos grandes ramas, vamos a decirlo así, o subramas. Serían estas la victimología realista eh, o promocional, que igualmente lo pueden encontrar con esas palabras en diversa literatura. En este caso ya se empezó a reconocer los derechos y la protección de las víctimas. Ese fue otro avance que se tuvo desde esta perspectiva, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta que las víctimas tenían derechos y también protección, entonces se le solicitó, vamos a decirlo así, asistencia a otras ciencias. Y de esta manera entonces ya se empezó a tener contacto con otros especialistas, con otras personas, ¿verdad? Que no eran criminólogos, sino más bien pues personas que tenían otro tipo de entrenamiento, pero que igual podían ofrecer eh, un engranaje adicional en toda la maquinaria que representaba pues brindarle apoyo a las víctimas, independientemente del crimen o delito al cual habían sido sometidos. A partir de entonces ya se, sí, a partir de entonces ya se cuenta con datos oficiales, o sea, estudios, números, información teórica, literatura y tal, con respecto a esta especialidad. Sin embargo, uno de sus talones de Aquiles fue que fue muy criticada por ser demasiado humanitaria y altruista. Esto quiere decir que se le dio entonces un matiz a la víctima, eh, o sea, de débil, de incapaz, de pasivo, de manera que no se le daba realce entonces a otros elementos que pudieran contribuir a su propia mejoría, ¿verdad? Entonces buscaba, entre otras cosas, brindarle tal apoyo que si de repente pues la persona era víctima de algo, pues había que regalarle todo y más. Cuando en realidad quizá pues dependiendo del caso no sea lo más adecuado. Pero bueno, en cualquiera de los casos, repito, esta, este modelo, vamos a decirlo así, fue muy criticado por eso, por ser muy humanista y muy altruista. Está también la victimología crítica, que es la visión o la perspectiva más próxima al sistema de justicia vigente que se tiene en la actualidad aquí en nuestro país, el sistema penal acusatorio. Eh, Se le conoce también con el nombre de justicia restaurativa, que busca o persigue resarcir el daño causado a las víctimas. Por ello, entonces se le brinda desde luego asistencia, se involucran otras ciencias y tal, a fin de restaurar, entre comillas, al individuo. Sin embargo, quizá, pues no sé, no, yo al menos no estoy muy de acuerdo con el término, porque hay situaciones y hay situaciones. Hay situaciones como un duelo, por ejemplo, en la pérdida de una persona, y la persona tiene que aprender a manejar eso.
no hay manera de reconstruirse a partir de eso. O sea, el muerto no va a revivir, el muerto no se va a levantar, ¿verdad? Entonces la persona tiene que aprender a manejar eso. Entonces así muchas otras cosas, muchos otros eventos eh, tampoco pueden o no se prestan, como quien dice, para echar el tiempo hacia atrás o para reconstruir las cosas como que nada hubiera pasado. Este tipo de victimología busca o persigue también la reflexión científica, tomando en cuenta que ya para entonces existen o existían literatura, herramientas de trabajo, am, métodos de investigación y tal. Entonces ya busca también reforzarse con una reflexión científica, o sea, ya dejando de lado la parte empírica, aunque lo que se refiere al empirismo, entre otros elementos humanos, el error humano, etcétera, etcétera, es algo que de una u otra manera, pues a las personas siempre nos va a acompañar, siempre va a estar ahí, latente. Bien, no obstante, precisamente el avance con el que cuenta esta especialidad o este enfoque es considerado como el más eficiente con respecto a su intervención. Porque aunque no lo anoté aquí, pero igual pues como mencioné, ya para entonces se contaba con literatura, con, con estudios, con herramientas científicas de análisis, con especialistas, ya se sabía que se tenía que trabajar con otras ciencias y tal. Así que, um, por estas razones se considera como el enfoque más eficaz con respecto a su intervención. Está también la dogmática, que en este caso pues quizás es la más reciente, eh, que viene desarrollándose desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad. Esta busca la aplicación y la representación de los derechos de las víctimas en la doctrina jurídico-penal, o sea, todavía va un poco más profundamente, ¿verdad? Porque precisamente se reconoce o hay un reconocimiento penal, ¿verdad? En donde hay un amparo de sistema de justicia, como lo mencioné hace un rato, el sistema penal acusatorio, así como también se considera la posible responsabilidad en el acto criminal de la misma víctima. Ahora, una de las críticas que tiene es que es muy lenta y es muy costosa, puesto que, por ejemplo, en el tema de lo costoso, este enfoque tiende a agotar los llamados que se le puedan hacer a tantos especialistas como uno considere que sean necesarios y que puedan de una manera u otra intervenir en, en una investigación, en el análisis de la víctima, lo que sea. Entonces, imagínense, ya no nos quedamos nada más con el médico general, por ejemplo, sino que además hay que conseguir a a un ortopeda, o un pediatra, o el especialista que sea, dependiendo de cada caso, ¿no? Entonces, así mismo, pues habría que estarle reconociendo los honorarios y tal. Y entonces, esto es lo que dispara en un momento dado los costos. Aparte de que si se está haciendo alguna investigación, eh, y se está utilizando algún tipo de software o herramienta tecnológica, nada de eso es barato. Entonces todo eso va incrementando los costos que en un momento dado implica este enfoque para llevarse a cabo.